A veces las glorias del pasado generan expectativas difícilmente alcanzables, y cuando se trata de cuarentenas, el listón es definitivamente grande. Por ejemplo, Isaac Newton, durante su aislamiento por la peste de 1965, descubrió la idea clave para la teoría de la gravedad. Escribió los documentos que serían la base del cálculo y desarrolló sus teorías sobre óptica mientras jugaba con prismas en su habitación. Seguro no tenía que cuidar niños. Fue un grito colectivo, sí. Y es que tratar de estar a la altura cuando te estás preocupando por tener todo desinfectado, alimentos frescos y entreteniéndote, mientras evitas acercarte a algo que pueda tener un inconveniente infectivo. Pero si bien es cierto que Newton no tenía que ocuparse de cuestiones tan mundanas, cuando la gran peste llegó a su puerta y se vio obligado a retirarse en la casa de la familia en Woolsthorpe, Inglaterra, donde experimentó difícilmente algo de mérito. Además, lo podemos usar a él como inspiración, no solo a él sino a varios otros, que como los siguientes artistas que verás a continuación, aprovecharon las cuarentenas para desplegar sus talentos y marcar al mundo entero. Así que tú, mientras estás allí, quizás puedes ir escribiendo un libro, o mejor dicho, quedarte viendo un maratón de 007 Ernivideos. Sí, porque estos famosos escribieron las historias o hicieron los logros más grandes en medio de una cuarentena. Sí, aunque suene un poco extraño. Así que te invitamos a que te sientes, que te relajes y que te sorprendas. Somos 007 Ernivideos, tu mejor opción, y una vez más, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Empezaremos hablando de Giovanni Boccaccio. ¿Quién fue Ernie? Pues te cuento que fue un gran poeta y escritor europeo que se hizo grande en medio de una peste. Se trata de la peste negra de 1348, la epidemia más devastadora de la historia de Europa. Se extendió por todo el continente y en Florencia y sus alrededores se estima que la mitad de la población partió. Imagínense ustedes, más de la mitad, cuando prácticamente no había nada. Era el escritor y poeta Giovanni Boccaccio, quien sobrevivió refugiándose en la campiña toscana, donde escribiría una obra en la que contó 100 novelas o fábulas o parábolas o historias, como las quieran llamar, ficticiamente narradas por 7 mujeres y 3 hombres en los pestilentes tiempos de la pasada situación, compuesta para entretener particularmente a las damas afligidas por el amor. La obra además ofrece una estrategia para pasar el tiempo cuando no tengas nada que hacer y te veas visto, sí, en un aislamiento preventivo. Por ejemplo, en la historia, 10 jóvenes deciden aislarse juntos en el campo durante 2 semanas y acuerdan una rutina por la mañana y por la tarde. Harán caminatas, cantarán canciones y comerán comidas exquisitas. Pero también, en los días que no estén dedicados a cuestiones personales, se sentarán juntos y cada uno contará una historia sobre un tema establecido para el día. Generosidad los temas, magnanimidad, inteligencia y otros. En 10 días, cada uno de los 10 jóvenes contó una historia, de manera que al final hay 100 relatos. Con las introducciones y comentarios del autor, comprenden que el Decameron fue un libro, un producto genial de la cuarentena en medio de un encierro.
y también fue de gran ingenio. 10 días, 10 jóvenes contando historias para un total de 100 relatos. Increíble, todo esto fue durante una cuarentena donde estaba aislado. Se le ocurrió escribir el Decameron, Giovanni Boccaccio. La vida de Shakespeare estuvo marcada por la peste. Su vida comenzó con el apogeo del primer brote isabelino de la peste en 1563-64, cuando la enfermedad acabó con una cuarta parte de la población de Stratford-upon-Avon, su lugar de nacimiento. En febrero de 1564, probablemente por primera vez en la historia de Inglaterra, fueron prohibidas las representaciones de obras de teatro debido a la epidemia. O sea que nadie podía salir de las casas, no se podían entretener. Londres, la ciudad a la que Shakespeare se había mudado en la década de 1580, fue arrasada repentinamente por brotes de pestilencia, y las normas dictaban que cuando las personas partían, las funciones de teatro cesaban. Para quienes habitaban el mundo teatral la peste bubónica era un riesgo no solo existencial, sino también profesional. Y entre 1603 y 1613, por ejemplo, los teatros londinenses estuvieron cerrados por un total de 78 de esos 120 meses. Más del 60% del tiempo. El brote de 1603 fue el más grave en Inglaterra desde la peste negra del siglo XIV. A Shakespeare, a quien para entonces ya era un actor profesional, dramaturgo y accionista de una empresa teatral, como a todos sus colegas, le quedaba poca opción más que salir de gira para recorrer las provincias, tratando de llegar antes de que la plaga llegue a lugares a donde pudiera presentar su obra de teatro o escribir. Y no sorprende que en las obras que escribió después de ese terrible brote, las metáforas de la enfermedad abunden. Pero la cuarentena por el brote de 1606 fue especialmente memorable, pues dice la leyenda que creó nada más que 3 de sus tragedias cumbres. Honestamente es difícil tener certeza, hay muchos vacíos e impresiones en la biografía del bardo de Avon, como se le conoce. Sin embargo, sabemos que el rey Lear, al que sus intrigantes hijas Regan y Goneril le robaron su poder y cordura, mientras que su tercera hija, la amable Cordelia, pasó penas muy grandes. Fue presentada el 26 de diciembre de 1606 frente al rey Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia, y también que la fuente de inspiración fue una obra titulada La verdadera historia del rey Lear y sus 3 hijas, que había sido publicada en 1605, la historia de la relación de Antonio y Cleopatra, desde la época de la campaña parta hasta que partiría Cleopatra, la reina de Egipto, que se desarrolla en Alejandría, y la práctica romana también estuvo en escena en 1606. Y como si fuera poco, según algunos expertos, Shakespeare también tuvo tiempo de escribir una de sus más potentes, emocionantes e intensas obras, la historia de un general escocés al que unas brujas le dicen que va a ser rey. Así que él, para que se convierta en realidad dicho vaticinio, intenta hacer todo lo que dichas brujas le dijeron. Él es Macbeth. Pero ¿quién ha sido recordado por muchos de estos tiempos de coronavirus? Es su esposa, Lady Macbeth, por aquello de que se lavaba las manos constantemente, aunque ella lo hacía para tratar de limpiar su conciencia. De hecho, su inquietante soliquío se ha convertido en un meme en el que en el famoso póster de la Organización Mundial de la Salud aparecen las plantas de Shakespeare. Cabe notar que si bien el jabón incapacita el
alguna clase de infección. A Lady Macbeth no le ayudaba mucho a mitigar los sentimientos de culpa. Al final de la primera contienda bélica mundial, más de 20 millones de personas habían partido y el mundo estaba agotado. Pero pronto un nuevo horror empezó a arrasar. Sí, así como lo oyen. La pandemia de gripe de 1918, también conocida como la gripe española, fue un horror. Acabó con 50 o 100 millones de personas. En Viena, Austria, un acongojado artista llamado Egon Schiele pintó a una de esas víctimas en su lecho. Su mentor y amigo Gustav Klimt, el pintor simbolista y líder del movimiento modernista de la sección vienesa. Ese mismo año, por la situación, Schiele también perdió a su esposa Edith. Aunque desesperadamente estaba algo enfermo y afligido, Schiele trabajó en una pintura que representaba a una familia que nunca llegaría a existir, la suya. En su obra La familia, que no pudo terminar, pues partió a los 28 años. Considerado por muchos como un conmovedor testimonio de aquella situación. Así como en Austria, en otras partes del mundo, grandes artistas, músicos, escritores partieron. Munch, a quien probablemente conoces por su icónica obra El Grito, también contrajo dicha situación de la gripe española. Tan pronto como se sintió físicamente capaz, tomó sus pinceles y pinturas y comenzó a capturar su estado. Su autorretrato con gripe lo muestra con la cara, sí, haciéndose él mismo un retrato. En pocas palabras, durante el periodo de cuarentena mucha gente se ha puesto a escribir, otras a hacer cuadros y otras a hacer poemas. Así que también a lo largo de la historia te hemos querido mostrar que hubo personas que en esos momentos sacaron su mejor cara, la cual fue su genialidad. Así que te invito a que durante este periodo estés en tu casa haciendo lo que más sabes hacer, en este caso viendo 007 Ernie Videos, tu mejor opción. Y una vez más, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Los quiero mucho y que Dios los bendiga.